puntualmente discapacidad, porque pues hay muchos, puede haber distintos pilares en la inclusión. Hay empresas que están enfocando en género, hay empresas que cada uno tiene su enfoque, ¿no? Pero en cuestión de inclusión, declarada es que tú ves en su sitio, en su website, que ahí no hay discriminación por ningún motivo, incluida la discapacidad. Que sus procesos de reclutamiento, de desarrollo, toman en cuenta las personas con discapacidad. Acá con nosotros hay un poco el chiste de que cuando se acerca diciembre, ya sabemos que va a haber muchos eventos. 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad. Y, híjole, me cuesta mucho esa fecha porque desde octubre empiezan las empresas, ¿no? Oye, una plática, un taller, una experiencia. Bienvenidos a Grow Together, Desaprende y Transfórmate. Esta es la 18ª temporada. Comenzamos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, Desaprende y Transfórmate, episodio 236, Héctor, con un gran invitado, ¿no? Así es, Juan, muy contentos. Pepe Macías, un gran amigo y colega. Tuvimos la oportunidad, al menos yo, Juan, no sé si tú conociste a Pepe antes, pero hemos tenido la oportunidad de conectar con él a través de HR Tribe, que es una asociación de recursos humanos en la que participamos los tres, y ahí nos ha tocado ver a Pepe con un currículum extraordinario. Ahorita lo vamos a presentar, pero muy enfocado a estos temas de diversidad, de inclusión en las organizaciones. ¿Y qué más, mi querido Juan, con este episodio 236, discapacidad y empresas, barreras y soluciones, es el título de esta noche? Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, buenas noches, Héctor, y pues gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación, y un placer y ya bien emocionado de estar con ustedes y compartir sobre este tema. Un gusto, Pepe, que estés con nosotros, y para todos aquellos que no conozcan a Pepe, Héctor, ¿por qué no nos ayudas con la presentación? Con gusto, vamos a por ello. José Pepe Macías es un coach ejecutivo certificado PCC por la ICF, con una maestría en psicología organizacional, que vive con discapacidad visual y cuenta con más de 15 años de experiencia internacional en la inclusión laboral. A través de la marca global Diálogo en la Oscuridad, ha liderado talleres en más de 15 países, impulsando programas de empleabilidad como Inoclusio. A nivel nacional, ha trabajado con grandes empresas no solo fortaleciendo el liderazgo inclusivo, sino también desarrollando habilidades socioemocionales a través del coaching ejecutivo. Bienvenido, Pepe, a Grow Together MX. ¡Comenzamos! Pues bienvenido nuevamente, Pepe. Y antes de empezar con la charla, de hablar de discapacidad como tal en empresas, y esto que nos vas a compartir, Pepe, bueno, pues nuestro invitado anterior, Rodrigo Coutinho, en el episodio número 235, te dejó una pregunta para ti, ¿no? Entonces, déjame te la comparto A ver. para pues que nos ayudes a responderla, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo más difícil que has pasado en tu vida? ¿Y cuál es el tip que le puedes dejar a alguien de eso que aprendiste en esa experiencia? Ay, a ver, es una pregunta difícil porque, híjole, creo que pasamos por varias etapas. Fíjate, mucha gente a mí asumen que mi momento más difícil en la vida fue quedarme ciego, porque yo nací viendo como ustedes. Y fíjate que voy a escoger un momento que yo creo que fue el más difícil, que fue ese momento entre prepa y universidad, donde a mí me tocó experimentar el mayor aislamiento social, a pesar de estar rodeado por mucha gente. Fue difícil porque cuando yo era niño, yo me quedé ciego a los 6 años, pero tanto en la primaria y en la secundaria, que estuve en primarias y en secundarias regulares, igual que ustedes, era muy fácil incluirme. Jugar fútbol con los niños en el recreo, me peleaba como el resto de los niños, las tareas, o sea, iban a mi casa, yo iba a su casa, pero cuando
estamos en esa edad y en esas épocas de prepa y universidad, creo que la cabeza se nos llena de más, nuestros prejuicios creo que empiezan a madurar, no nos atrevemos a veces a preguntar, a acercarnos, ambas partes, ¿eh? Y ese momento de mucho aislamiento social, insisto, a pesar de estar rodeado de compañeros y compañeras en la escuela, a mí me lleva a un momento de mucha depresión. Le voy a decir depresión, no sé si estaba diagnosticado como depresión, pero un momento muy, muy difícil de superar, un estancamiento muy duro. ¿Qué tip podría darles que aprendí de ese momento? Encontrar una actividad donde podamos canalizar esa energía. La mía fue escribir cuentos. En ese momento yo estaba muy clavado con la literatura japonesa antigua y me dio por escribir, y me acuerdo que en los últimos semestres de la facultad yo iba en la noche, entonces llegaba a mi casa 11 de la noche y me la pasaba escribiendo a veces hasta las 6 de la mañana, y era bien padre porque era un proceso creativo, me ponía a investigar si quería hablar de algún tema en particular, y después que estuve un ratito en terapia psicológica, me di cuenta que escribir esos cuentos fue eso, fue un buscar cómo canalizar todos esos pensamientos y todas esas ideas que no tenía con quién compartirlas. Entonces, ese fue mi momento más difícil, o ha sido mi momento más difícil, y así fue como yo lo pude trabajar, y es lo que yo les compartiría, ¿no? Buscar una actividad donde puedan desfogar, sacar eso que está ocurriendo, aunque sea de forma indirecta. No, muchas gracias por compartirlo, Pepe, porque la verdad es que pues muchos podemos pasar por esos momentos difíciles en nuestra vida, ¿no, Héctor? Y pues no saber ni por dónde, ¿no? Fíjate que este podcast nació también en un momento de pandemia, donde nosotros también, además de obviamente compartir, queríamos pues canalizar nuestra energía y nuestro entusiasmo hacia otras cosas, porque pues también en plena pandemia pues estábamos que no sabíamos cuándo íbamos a salir de ahí, ¿no? Entonces, creo que lo que comentas, al menos a mí, en mi experiencia, es muy importante, cómo canalizar hacia algo positivo, hacia algo que te motive las cosas, ¿no? Gracias por compartirlo. Está muy bueno, ¿no, Héctor? Sí, así es, Juan. Fíjate que me hace recordar, Pepe, en la universidad un maestro nos decía, Charlie Galindo nos decía que cuando haces este tema de canalizar una situación que te pasa, te permite salir del ciclo, y nos puso un ejemplo. Voy a tratar de describirlo con palabras para no perder tiempo ahorita en hacer la demostración, pero tomó su cinturón y nos decía, sigue el contorno del cinturón con tu dedo. Dice, los ciclos así funcionan. Entonces, con el dedo le íbamos dando la vuelta y regresábamos al mismo punto de origen, y entonces más. Y de pronto decía alguien, ¿hasta qué hora? No, pues sigamos, o sea, así va a seguir hasta que hagamos algo diferente, decía Charlie, ¿no? Y de pronto decía que los momentos disruptivos en la vida te permitían darle la vuelta al cinturón. Entonces, lo que hizo Charlie en ese momento fue una de los dos extremos del cinturón le dio la vuelta, y entonces sucedió un fenómeno bien interesante, porque siguiendo el dedo con el cinturón, empezabas por dentro, pero eventualmente el dedo terminaba por fuera del cinturón, porque obviamente pues hacías un twist en la situación. Entonces me gusta cómo lo pones sobre la mesa, porque a manera de aprendizaje es, a menos que hagas un twist importante en los aprendizajes de la vida, no vas a dejar de ver la situación desde la misma perspectiva. Entonces, qué interesante que tuviste la oportunidad de canalizarlo así, Pepe, porque entonces te puso en una narrativa diferente, y obviamente, por lo que te entiendo, pues eso te permitió ver la situación pues con una perspectiva que pues te llevó a acciones contundentes y diferentes a lo que estabas haciendo, ¿no? Qué buen ejemplo, qué buena práctica, y sí, la verdad es que ahí lo que a mí me queda lección es que una actividad, a veces por más pequeña que sea, por más inocente que parezca, si la hacemos y si nos damos a esa actividad
nuestro tiempo, nuestra atención, la ponemos en otra parte y eso ayuda muchísimo. Completamente de acuerdo, Pepe. Pues muchas gracias por compartir. Muy bueno, bien. Pepe, para ir hablando y abriendo el tema de que nos tiene hoy esta discapacidad y empresas, barreras y soluciones. Yo creo que vale la pena saber y entender, de acuerdo a tu experiencia, Pepe, ¿por qué tenemos que hablar sobre discapacidad dentro de las organizaciones, dentro de las empresas? Bueno, en primer lugar, porque es algo humano, es algo que nos pasa, que muy probable nos va a pasar a todos o a muchos de nosotros, y que sin embargo es un tema tabú. Va a sonar quizá un poco fuerte, pero yo siempre comparo la discapacidad con la muerte. Son temas que no nos gusta tocar, e incluso yo creo que la discapacidad es un poco peor, porque he escuchado no solo una, sino varias personas que dicen, yo preferiría que mi vida terminara a quedarme con una discapacidad. Y yo parto de aquí, miren, hace mucho tiempo leí en algún libro, creo que era Rafael Echeverría, y voy a parafrasear un poco la definición, porque no me acuerdo de forma exacta, pero decía que una empresa era un grupo de gente que se relacionaban con fines de rentabilidad. Y la cuestión es que las empresas han crecido tanto como entidades que hoy en día y durante los años pasados se han podido dar varios lujos, vamos a llamarlos así. Han podido extender sus actividades mucho más allá de su primer propósito de rentabilidad, ¿no? Hay empresas que han expandido su enfoque, hay empresas que se dedican a muchas cosas distintas, empresas que tienen fundaciones, empresas que ayudan, o sea, se han vuelto entidades tan fuertes, tan económicamente viables en muchos casos, que ha llegado un momento, desde hace ya varias décadas, en que las personas con discapacidad se han acercado para buscar un lugar ahí. Entonces, en primer lugar, ¿por qué hablar de eso? Porque es algo que pasa y que probablemente nos va a pasar y que puede que nos pase incluso en la empresa, que tantas veces una empresa está preparada por si un empleado, por si un colaborador está experimentando una discapacidad. Lo más fácil es una jubilación por discapacidad, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos visto procesos de readaptación al puesto de trabajo? Entonces, y hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de las discapacidades, por estadística, ya no pasan al nacer, nos pasan a lo largo de la vida. Entonces, es una posibilidad muy latente que está ahí y que a veces nos enfocamos tanto en la parte rentable de esta relación entre personas, que cuando algo se sale de lo que es rentable, pues ya no le damos atención. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte es que yo creo que pues, muchos de ustedes y muchos de los que nos acompañan hoy seguramente experimentan y están experimentando la gran experiencia de trabajar. O sea, a través de trabajar no solo alcanzamos un bienestar económico, sino que alcanzamos un significado, nos sentimos relevantes, se forma parte importante de nuestra identidad. Y para un sector de la población como las personas con discapacidad, que por la condición de discapacidad traemos una identidad muy débil, la verdad es que el trabajo, ese efecto que ustedes sienten al trabajar, para una persona con discapacidad se multiplica. Y por último, cierro con esto. Hay formas de que las personas con discapacidad seamos parte de las relaciones
de rentabilidad, ¿no? Uno de los estereotipos, y lo vamos a platicar, yo creo, es no pueden ser productivos. No. Sí hay formas, hay forma de participar en esa relación, entonces por eso creo que es importante. Y sin embargo, cuando pones discapacidad y empresa en la misma oración, son como agua y aceite, la verdad. Sí, por algunos, sobre todo prejuicios que tenemos, como bien lo comentas, ¿no? Tenemos prejuicios, ahora sí los que no tenemos alguna discapacidad, no, pues si alguien con una discapacidad no lo puede hacer, ¿no? O no lo puede hacer igual que yo o mejor que yo, cuando pues literal es un prejuicio, ¿no? No necesariamente, probablemente lo podrá hacer de una manera diferente y hasta mejor que una persona no, Héctor. Sí, completamente, completamente. Y es que además, digamos, siempre este paradigma de que la limitante que te puede traer una discapacidad es eso, una limitante, pues era concebida desde este paradigma de que pues el cerebro no tenía la capacidad de compensar una discapacidad con otro tipo de habilidades. Pero digo, la neurociencia ya ha demostrado que la neuroplasticidad tiene esa capacidad, ¿no? De dar al organismo mecanismos de compensación para poder justamente eso, dar alternativas de habilidades o de talentos que pueden complementar el desempeño de una persona. Y obviamente, pues, nos pasa a todos con o sin discapacidad, pues de pronto Juan puede ser muy bueno para las matemáticas, las estadísticas, la analítica, y yo no tanto. Entonces, pues me voy a ir a algo que sea más afín a mis capacidades, ¿no? Lo mismo cuando tienes una discapacidad, oye, pues a lo mejor traes vamos a decirlo tal cual, una limitante de que no puedes ver como nos comenta Pepe, pero hay otros elementos que eventualmente puedes sacar, ¿no? Yo conozco un amiguísimo de Querétaro, psicólogo, también tiene discapacidad visual, fíjate, y es de los mejores psicólogos que conozco. La habilidad de recordar hechos y datos que le dan sus pacientes, la habilidad de poder ser empático con las emociones, la habilidad de poder ponerse en los zapatos de las personas, de ponerles escenarios con todos los modelos de psicología que él conoce desde las diferentes especialidades, porque además el amigo muy estudioso es tu tocayo, compadre Juan. Juanito, pues no solamente se ha especializado en psicoanálisis, que fue con la formación que salió de la universidad. Después de ahí se aventó, ¿cómo se llama? Una especialidad en Gestalt. Le entró ya la psicología positiva y lo ves posteando en sus redes temas relacionados con esto. Entonces, sin duda, hay mecanismos siempre que permiten a las personas con diferentes discapacidades el tener esas alternativas para que puedan, como dice Pepe, ser súper productivos en aquello que decidan pues vivir como parte de su aportación a la sociedad. Entonces me encanta que nos lleves por aquí, Pepe, que nos pongas a cuestionar, que nos ayudes a sensibilizarnos, porque al final de cuentas esto nos permite retar paradigmas que el día de hoy tenemos y que no necesariamente nos permitimos explorar. Y aquí, si me permiten, también los voy a cuestionar. Todo esto que acabas de decir, puede que sea cierto y puede que no. ¿Ok? O sea, así como tenemos el prejuicio de que una persona con discapacidad no puede, también nos podemos ir al otro extremo. Sí, el cuerpo hace su trabajo. Está comprobadísimo que, voy a hablar de mí, pero nos pasa a todos. Si yo no veo, las neuronas que se encargaban de la vista toman otras funciones. Toman las funciones del oído, entonces yo pongo un poco más de atención al oído. Eso pasa. Pero la discapacidad se divide en tres partes. ¿Ok? La parte médica, que es algo sucedió con nuestra salud, que ahora vivimos una discapacidad, y eso le corresponde pues más a los doctores. Segundo, la parte de las barreras, que es todo eso externo a nosotros que no nos permite participar como alguien que no vive con discapacidad. Y tercero es el factor de la identidad, que lleva un montón de cosas adentro. Familia, nacionalidad, estatus socioeconómico, educación, amigos, como luego decimos, no es lo mismo vivir con discapacidad en Canadá o en Alemania que en México o en Bolivia, ¿no? Entonces,
Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Ahorita que decías la memoria y todo esto, a mí me pasó un buen tiempo, que en la universidad, cuando yo entré a la universidad, yo transicioné del braille a computadora, tecnología. Y entonces hubo un tiempo en que yo no llevaba ni mi máquina para escribir braille ni mi laptop. O todavía no era tan habilidoso para tomar notas en mi laptop. Y ahí descubrí el poder de la atención y la escucha. De repente yo me di cuenta que ya no necesitaba estudiar tanto como antes. Y decía, pues mira, si escuchas al maestro, pues generalmente pasa que con un repaso en tu casa ya estás listo para el examen. ¿Sí? Pero esa habilidad, pues hay que trabajarla. No surgió por el hecho de que yo no vea, ¿sí? Surgió por el hecho de que yo no veo, ¿sí? Entonces yo si volteo a la ventana no me distraigo. Porque tú volteas a la ventana y ves quién pasa y quién te habla. Yo no, ¿ok? Sí tengo menos distractores, o sea, mi discapacidad me permite un poco más de enfoque, pero tengo que practicar. Entonces, ahora sí que ni uno ni otro, ¿no? Y también a veces lo que nos cuesta, otro prejuicio que tenemos es que todas las personas con discapacidad son iguales, ¿no? Uno dice, bueno, todos tienen limitantes o todos tienen así como superpoderes y pues no. Eso es lo que hace bien complicado el tema, sobre todo en las empresas. Claro. Sí, por supuesto. Y es que al final, como dices, es un tema no solamente de la condición que vives, sino de las decisiones que tomas con lo que te sucede. Esa parte es lo que me quedo de lo que nos compartes ahorita, Pepe. Oye, para empezar a conectar un poquito con la parte empresarial, muchas empresas dicen vivir esta cultura de la diversidad y la inclusión, pero bueno, ayúdanos a entender un poquito qué diferencia hay entre una inclusión declarada y una inclusión real, porque hay veces que nomás se queda pegado en la pared y no necesariamente se vive en la realidad. ¿Cuál es tu experiencia, Pepe? Cuéntanos. Claro, mira, bueno, vamos a hablar en este caso de puntualmente discapacidad, porque pues hay muchos, puede haber distintos pilares en la inclusión. Hay empresas que están enfocando en género, hay empresas que cada uno tiene su enfoque, ¿no? Pero en cuestión de inclusión, declarada es que tú ves en su sitio, en su website, que ahí no hay discriminación por ningún motivo, incluida la discapacidad. Que sus procesos de reclutamiento, de desarrollo, toman en cuenta en las personas con discapacidad, por ejemplo. Acá con nosotros hay un poco el chiste de que cuando se acerca diciembre, ya sabemos que hay muchos eventos. 3 de diciembre es el Día de las Personas con Discapacidad. Y, híjole, me cuesta mucho esa fecha porque desde octubre empiezan las empresas, ¿no? Oye, una plática, un taller, una experiencia con muchos, ¿no? Con muchos de nosotros. Entonces, está marcada en el calendario, hay un pequeño presupuesto para hacer un evento, para invitar a un speaker, para vivir una experiencia. Eso es la inclusión declarada, ¿no? O sea, yo lo hago público en mi sitio web, lo pongo en mis políticas, lo pongo o tengo una partida de presupuesto para ello. Pero la inclusión tangible, de verdad es que solo sucede cuando hay una persona con discapacidad o más como parte de la fuerza laboral de esa empresa. O si alguno de nuestros proveedores es una persona con discapacidad. O si entre nuestros proveedores trabajan personas con discapacidad. O si nuestros productos tienen adaptaciones, funciones de accesibilidad para personas con discapacidad. No se trata solo de contratar personas con discapacidad, se trata de ofrecerles un servicio, un producto también, verlos como clientes
o como proveedores, ¿no? Entonces, cuando eso existe, ahí sí podemos decir que hay inclusión real. Lo demás, y desafortunadamente sigue siendo la gran mayoría, todavía se quedan en el papel. Claro, completamente. Completamente, porque al final se ha puesto muy de moda este tema de las marcas empleadoras, ¿no? Y este tipo de pitches sirve mucho para vender, vestir, hacer alarde de que se dan ciertas prácticas con esta y con otros temas, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues cuando ya lo ves en la realidad no necesariamente sucede. O el seguimiento que se le da, que lo que me ha tocado ver es que de pronto sí hay presencia, pero es como para hacer el check, ¿sabes? O sea, realmente no hay como un compromiso, no se genera el ecosistema, no se facilita el incremento de participación de personas con discapacidad. O sea, no hay una agenda robusta que realmente se vea más allá de la declaración, acciones contundentes para decir cómo está creciendo esa agenda en las organizaciones, ¿no, Juan? Sí, de pronto está alguien, un embajador, ¿no? Para la foto y cosas así, pero pasa, sí pasa. Así es correcto. ¿Cómo ves, Juan? Está muy interesante porque creo que está desmitificando varias cosas, Pepe. Nos está ayudando a darle una visión más amplia, con un contexto diferente, obviamente con su contexto personal y de experiencia profesional que ha tenido y que nos lleva pues justo a abrir el panorama, que se trata, ¿no? Esto de desaprender para pues ser diferentes y nuevos. Y a lo que me voy ahora, Pepe, es a una pregunta que tiene que ver con algo que me imagino, obviamente, en tu experiencia personal te has enfrentado, ¿no? Y obviamente todas las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y tiene que ver con las barreras, ¿no? O sea, estas barreras a las que se enfrentan las personas, pero también estas barreras con alguna discapacidad, ¿no? O estas barreras que en el momento del proceso de reclutamiento, pues comienzan a surgir, ¿verdad? Es decir, alguien te dice, tengo una discapacidad, y pues a lo mejor ya vas en contra o de entrada pues te rechazan porque dicen, no, pues no va a servir para la posición que yo necesito, ¿no? Entonces, ¿en qué momento comienzan esas barreras cuando alguien trata de incorporarse a una organización? Mira, pueden empezar desde el mero principio. Yo, por ejemplo, te voy a dar mi caso. ¿Qué uso yo? Si yo voy a aplicar a un trabajo, ¿qué uso? Yo uso mi computadora o mi celular. ¿Cómo se usa? Se usa a través de una aplicación que ya viene por default en la mayoría de los teléfonos inteligentes, pero muchos de ustedes no saben porque no la necesitan, pero ya está ahí en su teléfono o en tu computadora. Tú la activas y lo que sucede es que en vez de yo ver la pantalla, que no lo puedo hacer, la escucho. ¿Ok? Con la voz que muchos de ustedes escuchan, por ejemplo, en tu GPS, ¿no? Pones tu Google Maps, pones algo y te va diciendo, ¿no? En 200 metros, da vuelta a la derecha, ¿no? Bueno, ese tipo de tecnología es el que nosotros llevamos usando desde hace muchos años. De hecho, de ahí se toma el que se llama voz es una tecnología de texto a voz. Convertir el texto en voz. Entonces, a través de shortcuts, de gestos en el celular, que son un poquito distintos a los que usan ustedes, yo en mi computadora me voy al escritorio, abro una página de internet, me voy a un enlace, oprimo un botón en la página de internet, ¿no? Entonces, bueno, así es como yo uso mi computadora y mi celular. Puede empezar desde ahí, Juan y Héctor, desde el momento en que yo entro a un sitio web de una empresa, que ahí en su portada dice que recibe también a personas con discapacidad, y de pronto las páginas no están accesibles para estos lectores de pantalla. Hoy en día ya es más común que haya más accesibilidad, cada vez más, pero no deja de haber ciertos detallitos de programación
que yo no alcanzo a comprender al 100% cómo funcionan, pero imagínate que hay un botón en la pantalla, ¿no? Un botón que dice subir archivo para subir tu currículum, ¿ok? Ese botón, si el programador no lo etiquetó al momento de programar y le escribió ahí subir archivo botón, cuando yo llego al botón, a mí mi aplicación lo que me lee es botón. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero ¿Sí? es un botón. Eso dice botón, yo no sé si es para cancelar, si es siguiente, para ir a la página que sigue. Ya. Sí, entonces eso es un ejemplo muy, muy sencillito de cómo, y eso no lo ves tú. Eso es algo que para ustedes que ven es invisible. Tú ves el botón normal. Sí, a mí me pasa ahorita con mi hijo, que él sí ve, que me dice, es que el botón que tiene un no sé qué, y yo, mira, ni sabía que tal botón, porque para mí es el botón enviar, o para mí es el botón abrir. Ya. Yo no sabía que tenía cierto icono, pero eso ustedes no lo ven, eso está programado. Entonces, desde ahí empieza, desde la forma en que reclutamos a través de una página web, que puede ser que no sea tan accesible. Reclutamos en LinkedIn probablemente, donde siento que hay muy baja participación de las personas con discapacidad, que ese, a ver, tampoco es problema de las empresas, ¿verdad? Yo siempre voy a insistir en que esto es de dos, ¿ok? De la persona con discapacidad y de la empresa. Siempre hay una responsabilidad compartida, e incluso mi filosofía es poner un poquito más de responsabilidad en nosotros como personas con discapacidad. Entonces, desde que empezamos en los canales de reclutamiento, de pronto, no sé, imagínate otra vez en el caso visual, psicométricos, que muchas veces son visuales, que muchas veces ¿qué ves en esta imagen? Dibuja tal, o tienes 30 segundos para hacer tal cosa, y a lo mejor esa tal cosa yo sí lo puedo hacer, pero a mí me va a tomar 45. Claro. ¿Sí? A mí me pasa un poco, no sé si les ha tocado, cuando compras un boleto para un concierto en línea, que están estas páginas que tienes 7 minutos, 10 minutos, ¿no? Para acabar tu compra. A mí se me ha acabado el tiempo a veces. Pues sí. Porque me cuesta un poco más de trabajo, porque es la primera vez que yo entro a ese sitio web y ahí sí, tú con tus ojos lo conoces, lo ves todo más rápido. Yo lo escucho, entonces a mí me va a llevar un poco más de tiempo familiarizarme con ese sitio web. Entonces, empieza desde ahí, desde las herramientas que usamos para acercarnos a nuestros candidatos, y después se da en el cara a cara. Y en el cara a cara la principal barrera es el miedo. El miedo es lo que impera en una conversación con una persona con discapacidad, porque no sabes cómo, porque no te quieres equivocar, porque no quieres ofender. Entonces te gana un poco el miedo y entonces prefieres pues mejor no hacerlo. Sí, qué interesante que para lo que alguien es obvio, porque no tiene esa discapacidad, pues para otros se vuelve una barrera importante, ¿no? Entonces, eso genera de alguna manera, pues, que gente con alguna discapacidad, como en el caso tuyo, la visual, pues no pueda acceder a ciertas posiciones o ciertos puestos en la vida laboral que sí puede hacer, pero que por una situación, hasta porque el programador no hizo algo que tenía que hacer porque era obvio, lo generó, ¿no, Héctor? Sí, correcto. Y fíjate, me gusta, digo a la conclusión o al 20 más bien que me cae, porque todavía no a nivel de conclusión, pero al 20 que me cae es que cuando yo veo un proceso como este de inclusión de personas con discapacidad y la veo para un check, entonces lo que hago es eso, ¿no? O sea, declaro que recibo personal con discapacidad, pero no genero el ecosistema que permita que realmente suceda. Cuando las empresas que toman en serio esta agenda de inclusión de personas con discapacidad, entonces trabajan en el ecosistema, ¿no?
Y me encanta Pepe que nos decía, oye, es que no es lo mismo ser discapacitado en México que en algún país europeo, o Canadá, por ejemplo, Claro. o Estados Unidos, porque entonces ahí sí se ven claramente ecosistemas, pues en un buen porcentaje de la ciudad. Quizá Les no voy a en todos poner lados. Sí, dinos, un Pepe. ejemplo, Héctor, bien, interesante. Yo estaba en el aeropuerto del Cairo, esperando un vuelo a Londres. Y una persona se me acercó, empezamos a platicar y me empezó a preguntar qué andaba haciendo ahí. Le platiqué y él es de Cairo, pero vive en Londres. Y me dice, hablando de ecosistema, me dice, fíjate que a mí me pasó algo bien curioso. Cuando yo me fui a vivir a Londres, vi un montón de gente con discapacidad en la calle, ¿no? Haciendo vida pública. Y regresé a Cairo y no vi a nadie. Y dije, pues quién sabe qué pasará en Londres, que ahí hay mucha gente con discapacidad. Y en el Cairo no. Y me dice, y hasta después me di cuenta que en el Cairo sí hay gente con discapacidad, pero no salen. Porque el ecosistema, todo, o sea, tu banqueta, tu escuela, tu barrio, tus juegos, tus pasatiempos, la mayoría de las cosas no están adaptadas. Y en Londres es muy fácil salir. Tienes rampas, tienes banquetas adecuadas, tienes el transporte adecuado, tienes un montón de facilidades. A ver, no es Claro. perfecto, pero tienes un montón de facilidades para salir a hacer vida. Entonces, lo mismo pasa en una empresa, ¿no? Sí. Yo puedo declarar, oigan, todos son bienvenidos aquí, ¿eh? Y si no viene y no aplica a nadie con discapacidad, pues es su problema. Yo ya lo puse y yo ya dije, ¿no? Pero como tú dices, cuando hay una ocupación real y mi intención es decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, me gustaría comenzar a explorar este tema. Oigan, a ver qué pasa, ¿por qué no se acercan? ¿Qué parte de nuestros procesos, de nuestras herramientas, de nuestros canales no están facilitando eso? ¿Sí? Sí, claro. Sí, completamente. Fíjate que en alguna ocasión compartíamos aquí en otro episodio, en el lugar donde trabajaba, bien curioso porque obviamente sí hay mucho trabajo hecho en temas de inclusión, pero de pronto notabas ese tipo de cosas, ¿no? Un edificio de solo un piso, por ahí se lo compartía Juan, de solo un piso, en la planta alta pusieron rampas para poder entrar a la oficina, rampas para poder entrar al baño, por ejemplo, con silla de ruedas. O sea, todo el piso de arriba tenía rampas para poder moverte, pero no había manera de que una silla de ruedas subiera a ese primer Subiera, piso. sí. Te lo prometo, o sea, Inclinación, ¿no? una estupidez que decía yo, no manches, o sea, en diseño, el único acceso que había era escaleras. Era el Sí. único acceso, no había elevador y tampoco había rampa para que una silla de ruedas pudiera subir ahí. Entonces ahí es donde de pronto dices tú, a eso nos referimos con el tema del ecosistema, ¿no? Y el Porque de check, pronto, lo dices, sí, lo ¿no? dices, Que lo te dicen, declaras, rampas tengo, rampas ¿no? tengo, ahí Acceso está. tengo. Oye, ¿y cómo subes la silla de rueda? Así se me hace como la popis, ¿no? Así, la chilindrina, así de, Sí. es una Sí, burla, parece es una chiste, burla. ¿no? Claro, parece chiste, pero es anécdota. Es más común Entonces, de lo que pensamos. a lo mejor estoy contestando por avanzada la pregunta que traía para ti, pero me gustaría mucho, nos gustaría que nos compartas pues ejemplos, casos de lo que te ha pasado. En este momento, el área de recursos humanos, que quizá es la responsable, obviamente son todas las áreas, ¿no? Pero recursos humanos se encarga un poco de generar la experiencia del empleado. ¿Qué tendría que hacer el área de HR desde mañana para poder facilitar estos ecosistemas? Y déjame hacer un puente también no solamente desde HR, sino también del uso, por ejemplo, de la tecnología, como es el caso de la inteligencia artificial, para que sean estos puentes que permitan construir los ecosistemas para la inclusión en el trabajo con personas de discapacidad. Sí.
Es una pregunta compleja porque hay muchas cosas y a vez a veces no se necesita tanto. Creo que esa es la gran paradoja, que de pronto pensamos que es bien difícil, entonces mejor no lo hago, ¿no? O mejor hago un poquito, pero no tanto. Yo creo que lo primero es que hubiera una intención real, lo que le llamamos como un champion, ¿no? Alguien que esté ahí, que de verdad le interese el tema. Porque otra vez regresamos a la parte del agua y el aceite, ¿no? En un sistema donde la rentabilidad y los resultados son la prioridad, pues la gente está enfocada, está apresurada, no tiene tiempo, están estresados. Y para estos temas, esto no ayuda. ¿Sí? El estrés y la inclusión son muy incompatibles. Entonces necesitamos gente que esté interesada. Yo te voy a dar, bueno, no sé si se puedan mencionar empresas o no, pero... Claro, sí. Sí, bueno, digo, en el caso de mi esposa, que también vive con una discapacidad visual, ella entra a trabajar a Home Depot porque era una gerente que una de su, no sé llamarlo convicción, políticas personales de su área, era una persona con discapacidad. Entonces, había un convencimiento, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí se empieza, ¿no? Por tener un convencimiento de es algo que queremos ser, porque ¿saben qué? Simplemente abrir la puerta no funciona. Porque, y por eso digo que es un tema bien complejo, porque las personas con discapacidad, vamos a verlo así, somos un espejo de la sociedad en más pequeño. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que mucha parte de nuestra sociedad, de nuestra población, pues no ha tenido acceso a mucha educación, no ha tenido acceso a mucho recurso económico, no ha tenido acceso a mucho desarrollo personal, ha vivido en familias disfuncionales, ha vivido en entornos violentos, peligrosos, ¿no? Creo que eso le pasa a mucha de la población, al grueso de la población, al menos en México y en muchos otros países. Entonces, en la discapacidad pasa lo mismo, nada más que con menos población. Entonces, encontrar al talento adecuado o que el talento adecuado te encuentre, sí lleva trabajo. No es nada más, porque en una empresa de prestigio, digamos, pues prácticamente con que abras la puerta, llega gente que quiere trabajar contigo. Sí. Acá es un poco más difícil. Lleva más. Entonces, primero yo creo que intención, ¿no? O sea, contar con alguien en nuestro equipo que tenga intención. Segundo, informarnos, pero informarnos de verdad. ¿A qué me refiero con esto? Yo preferiría que jalaran a 4, 5, 6 personas con discapacidad y les preguntaran de verdad, ¿tú qué necesitarías para trabajar aquí? Porque hay mucha información en internet, pero, híjole, es bien, puede ser muy pesado, ¿no? Imagina, por ejemplo, si tú buscas un manual de accesibilidad para una persona con discapacidad visual, te va a decir que, por ejemplo, en tus elevadores o en tus baños o en tu cafetera de la cocina de la empresa vas a tener que poner etiquetas en braille para que Pepe no se meta al baño de mujeres, para que Pepe se pueda hacer el café que quiera hacerse, para que Pepe llegue al piso que quiere llegar. ¿Sí? Y está bueno, está interesante, ¿sí? Pero la realidad es que yo nunca, en un aeropuerto o en un lugar de estos, yo nunca, no voy tocando las paredes para ver dónde me encuentro el letrerito en braille porque son bien chiquitos.
En mi casa, mi cafetera, mi microondas, nada tiene braille. Los elevadores, para mí es mucho más práctico, estos que tienen el número que se toca, Resaltado. el resaltado, que algo en braille. Los cajeros automáticos tienen braille y no los podemos usar, por ejemplo. ¿Ok? Porque las teclas tienen braille, pero no sabemos qué dice la pantalla. Exacto. Es como el ejemplo que nos daba Héctor, ¿verdad? Sí, sí, De las rampas en el piso de arriba. Entonces, informarnos de verdad qué necesita una persona con discapacidad para integrarse y empezar. Yo creo que aquí va como el tercer tip es, ¿por dónde quiero empezar? No se puede todo. La discapacidad es un fenómeno que nos pasa en la vida y que es bien diverso. Dentro de la misma discapacidad visual, yo creo que como el 5% de la gente no vemos nada. Todo el resto de la gente ve algo. Visión de túnel, visión periférica, ve a 1 metro, ve a 2 metros, ve borroso, ve luz, ve sombra. O sea, hay un espectro bien grande. Si nos vamos a una discapacidad cognitiva, igual, ustedes lo saben, ¿no? O sea, si vamos, por ejemplo, al tema de autismo, hay gente que ni te das cuenta que vive con autismo, y hay gente que tiene un autismo que los puede limitar más. Igual, discapacidad motriz, ¿no? Tú puedes tener discapacidad motriz si te quiebras el pie jugando fútbol. ¿Sí? O puedes tener el caso de Stephen Hawking, ¿no? Que solo movía los párpados y era físico, de los más importantes del mundo. Entonces, la discapacidad es un tema bien variado. Entonces, siempre el consejo que yo doy es, empieza pequeño. Platicaba hace poquito con una persona de recursos humanos de aquí de Siemens, que tiene un proyecto muy padre donde contrataron personas con discapacidad auditiva. Otra vez, había un champion ahí. Alguien lo quiso hacer. Él lo quiso hacer, junto con su equipo. Entonces fue más fácil, porque si hay una intención, hay una acción. Se informaron, ¿no? Oigan, a ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en nuestras plantas? ¿Qué puestos hay? Vamos a asesorarnos, se acercaron con distintas organizaciones, vamos a aprender qué es viable para la empresa. Y al final se decidieron por la discapacidad auditiva. Y no contrataron una, contrataron como 40 personas. Pero porque fue así, había una intención. Segundo, acotaron en base a las posibilidades de la empresa. Y tercero, pues ya, dieron el paso acompañados de gente que les fue diciendo que sí se necesita, que no. ¿Sí? Entonces, yo iría comenzar por esos pasos. Sí, es que de a poco me gusta mucho este concepto de ¿cómo se llama? Más allá de la perfección, generar más continuidad, ¿no? El progreso sobre perfección. Y es que a final de cuentas todos los ecosistemas se van creando así, ¿no? O sea, vas desbloqueando como los videojuegos, vas desbloqueando, como dices, desde el básico, y eso te lleva al segundo nivel, y en el segundo nivel te das cuenta que hay otro bloque de cosas interesantes que puedes bloquear hasta que llegas a un escenario que eventualmente pues te genera las condiciones óptimas para poder trabajar. Y me gusta porque este tema que nace de la agilidad, el famoso Agile, pues lo que te dice es progreso sobre perfección y va generando mínimos viables indispensables para poder implementar ciertas cosas. Entonces eso... Y pues, es algo que no, por alguna razón a veces no encaja en la empresa, ¿eh? Nosotros estuvimos en los headquarters de Beiersdorf en Hamburgo. Ellos tienen años siendo nuestro cliente. Así fiel, nos compran talleres, nos compran experiencias, donan porque quieren donar a nuestras organizaciones.
Y estando ahí yo le decía, oye, ¿y ustedes cuánta gente con discapacidad tiene aquí? Me decían, no, pues ninguno. Santa Y yo madre. le decía, ¿y dónde están? No, pues es que estamos en la sensibilización y luego en la planeación. Yo, en lo personal, ¿ok? Entra un poco mi emocionalidad, ¿va? Ujú. Yo sí estoy un poco cansado de la sensibilización. Yo tengo toda la vida escuchando sensibilización. Sí. Sí, Y la gente se sigue sensibilizando y sensibilizando y sensibilizando y no pasa nada. O sea, a veces digo, bueno, y es tan difícil de verdad de entender. O sea, vamos a una universidad 4 o 5 años, vamos a una maestría 2 años, 1 año y medio, 3 años, doctorados, y hay grandes profesionales, personas súper talentosas que dominan disciplinas que parecieran súper complejas, y de verdad nos lleva tantos años entender una situación que a todos, a la mayoría nos va a pasar, si no es por un accidente o por una enfermedad, por vejez. Me cuesta creerlo. Y la planeación es otra parte, ¿no? A las empresas pues, les gusta mucho planear. Pero fíjate, ahorita en lo que decías, como el trial and error, ¿no? Ensayo y error, muchas empresas lo hacen con sus productos. sí, claro. Ahí sí, ¿no? Donde existe la rentabilidad, sale un producto y si el cliente se queja, vamos a hacer el cambio, ¿no? Y van mejorando y van perfeccionando. ¿Por qué? Porque hay que salir a mercado, porque la competencia no te va a esperar a que seas perfecto. Exacto. Pero el tema de la inclusión funciona igual, nada más que los resultados llevan más tiempo y no son tan tangibles. Y aparte hay margen de error, porque lo que decía la vez pasada, o hace ratito, ¿no? Es una sociedad en chiquito, ¿sí? En la sociedad sin discapacidad, cuando contratas 10 personas, probablemente le atinaste a 8 o a 7. Acá el margen va a ser un poco más difícil de alcanzar. Sí, está interesante, Pepe, lo que comentas, porque sí, muchas veces queremos sacar el producto final y no sacamos esos MVPs, ¿no? En el Inter, que nos permitan avanzar y que todo se queda en una buena intención, o como dices, en nuestra página web o en algunos lados, donde no necesariamente estamos haciendo lo necesario para realmente incluir a las personas con alguna discapacidad. Y no tienes que empezar en grande, puedes empezar pues poco a poco, o empieza poco a poco, ¿no? Ahora sí que equivócate en chiquito, ve corrigiendo en el camino y ve haciendo las cosas diferentes, ¿no? Y adicional, creo que eso me lleva a otra pregunta, Pepe, porque creo que este episodio va a tardar un poquito más de 1 hora a lo mejor, porque está bien interesante. Acerca de esto, ¿no? Ok, ya por fin llegaste, contrataste una persona con alguna discapacidad, pero seguramente te has enfrentado a que hay prejuicios sobre el desempeño de la productividad de estas personas con alguna discapacidad, ¿no? O sea, seguramente dicen, no, como pues es ciego, pues resulta que no, pues no va a poder hacer su trabajo al 100, ¿no? O como tiene una discapacidad motriz, o como no puede hacer ciertas actividades que se requieren para que la función se lleve a cabo al 100%, que es al final lo que buscan las empresas, ¿no? ¿Qué prejuicios sobre esto te has encontrado tú en tu experiencia? Justamente el que acabas de mencionar, que no va a poder. Digo, si contrataste pensando que no va a poder, pues ya hay un error ahí de contratación. Esas cosas tienen que formar parte del proceso de contratación. ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? O sea, a lo mejor ya me platicaste que tienes tales estudios, tienes tales experiencias, ya lo has logrado. Ok, en mi empresa, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué ajustes? Eso ya debería estar claro. Pero bueno, una cosa es la persona que te contrató, la que te entrevistó, y otra cosa es cuando ya llegas al equipo. ¿Sí? Ya cuando te integras al equipo. Aquí la gran solución es la comunicación. Y perdón, no me gusta mucho usar el término comunicación porque sé que es muy vago. Pero de verdad necesitamos una comunicación
bien, bien, bien clara, efectiva, proactiva, abierta, curiosa. Una de las habilidades para mí más importantes que una persona con discapacidad tiene que dominar es la comunicación. ¿Por qué? Porque lo que funciona es hacer una especie de onboarding a la inversa. Es decir, yo llego a la empresa y yo lo que tengo que hacer es pedirle esta oportunidad a mi jefe, a mi jefa, a mi líder, de hacer este onboarding con mi equipo y quitar todos esos miedos y esas dudas que hay desde el principio. Oye, Pepe no ve. ¿Le puedo decir que si vio el partido ayer? ¿O es ofensivo? Imagínate Claro. si una cosa tan banal como esa no sabemos. Ahora imagínate en el trabajo. Claro. Oye, este PDF se lo mandó. Oye, esta foto, ¿la verá? ¿Sí? Entonces, aclarar, ¿no? Como todos estos prejuicios, decirles, miren, existe esta tecnología. Si tú me mandas una foto, ¿qué voy a hacer? Yo la voy a mandar a una aplicación que se llama Be My Eyes, que con inteligencia artificial me la va a describir. Y yo le voy a hacer preguntas. Oye, ¿qué colores tiene? ¿Y qué logos tiene? ¿Y cómo está la distribución de la información en la foto? ¿Tiene algún gráfico? ¿Qué te dice el gráfico? Y son cosas que la mayoría de la gente no conoce. Y así como ese ejemplo, hay un montón, ¿no? Oye, ¿y a Pepe lo vamos a tener que llevar al baño? No, lo único que yo necesito es que alguien me enseñe las instalaciones. Yo voy a agarrar mi bastón y necesito a alguien que me diga, mira, estamos en un área más o menos de este tamaño, te vas a encontrar tantos pasillos, por este pasillo hay esto, aquí donde está esta columna, si volteas a la derecha está, no sé, el comedor. Y sí, a la primera no voy a llegar. La primera vez que vaya al comedor solo, a lo mejor me va a perder. Pero eso no implica que no voy a saber llegar. No implica que Claro. tú, Juan, o tú, Héctor, todos los días, ay, tengo que ir con Pepe a llevarlo al comedor y servirle la comida. Claro. ¿No? Entonces, despejar todas esas dudas, hacer ese onboarding inverso, requiere mucha asertividad, requiere mucha madurez, también emocional, porque como luego de pronto también me decía mi esposa, ¿no? Que alguien le hacía chistes sobre la ceguera en el trabajo y que hay gente que se molesta, ¿no? Oye, no le digas eso. Y ella, no, tranquilos, o sea, nosotros mismos bromeamos así y todavía más pesado con la discapacidad. Y para mí, una de las fórmulas más eficaces para digerir e incluir la discapacidad es el humor, la verdad. ¿No? Entonces, estas son unas de las cosas que podemos ir haciendo para ir disolviendo estos prejuicios y una comunicación muy constante. O sea, si tu líder tiene one-on-one contigo cada 15 días, yo le voy a pedir a veces que sea cada semana conmigo. Porque van surgiendo cosas, porque de pronto llega un reporte nuevo, de pronto llega una actividad nueva y ella o él puede asumir que sí puedo o que no puedo. Y yo tengo que levantar la mano y acercarme y decir, oye, ¿sabes qué? Esto se me está dificultando. ¿No? O sea, ¿cómo lo podemos hacer? Oye, ¿sabes qué? Esto que está llegando está perfectamente accesible, lo estoy manejando muy bien, no te preocupes. O sea, sí se necesita una comunicación mucho más estrecha, porque como bien lo dijiste, no es la contratación a veces es lo de menos. Se necesita una comunicación muy intensa y le voy a añadir una cosita más para terminar esto. Se necesita un mentoring, porque muchos de nosotros, por vivir con una discapacidad, tenemos muy poca exposición al mundo empresarial.
¿ok? Tú tienes exposición porque has trabajado muchos años en el mundo empresarial, tienes colegas, tienes amigos, tus reuniones son personas que trabajan en empresas, algunas de tus actividades sociales las haces con personas que trabajan en empresas y se platican lo que sucedió aquí, lo que sucedió allá, y estás en grupos, y vas a networkings, y mucho de tu tiempo, de tus contactos, suceden alrededor del mundo empresarial. Y para una persona con discapacidad, no. Porque a veces muchos de sus amigos son otras personas con discapacidad que no tienen trabajo. Claro. Porque no tienen tantas reuniones. Porque es difícil, por ejemplo, a mí algo que me cuesta un mundo es el networking. Porque yo voy a un lugar que para empezar no conozco, no sé dónde está qué, no sé quién es quién. Si yo quiero ir a saludar a Juan, ¿cómo le hago? Sí, no sé ni dónde está, ¿no? ¿Dónde está la mesa del café? O sea, al final todo se soluciona con comunicación, pero me cuesta mucho más trabajo Claro. que en el caso de alguien, por ejemplo, con un usuario de silla de ruedas, digo, si el lugar es accesible para que llegue, pues el networking puede ser un poco más fácil, ¿no? Entonces, esa falta de exposición en el mundo empresarial se compensa con un mentor que esté como apoyando a la persona en su camino laboral en la empresa. Sin duda, la comunicación es clave. Creo que si para los que no tenemos alguna discapacidad o no tan fuerte como tu caso, Pepe, también es complejo, complicado, pues seguramente para alguien que la tiene, pues tiene otras complejidades, ¿no? Y eso genera que como bien lo dijimos, se generen estos prejuicios. ¿Cómo ves hasta ahora, Héctor? Sí, creo que Pepe nos acaba de dar una pauta clarísima. Es un tema de voluntad y de intencionalidad. O sea, ya el hecho de, como bien, es que creo que lo dijo perfecto. A ver, si tú quieres que tu producto, tu servicio se compre o se consuma, pues te vas a poner las pilas para mejorarlo, porque tienes la intención de lograr eso, ¿no? Lo mismo con temas de inclusión a personas con discapacidad, pues eventualmente no es lo mismo tener un check que realmente ser intencional y provocar que ese de ecosistema, como bien lo dijo Pepe, de menos a más, se vayan desbloqueando esos niveles que permitan pues esas primeras inserciones, pero después facilitar el trabajo, facilitar el seguimiento, facilitar el desempeño, la mejora del desempeño, la inserción de tecnología. Creo que ha sido muy claro, Pepe, con estas intervenciones que se pueden hacer desde la voluntad, pero también desde la intencionalidad para provocar que realmente estos ecosistemas puedan verse en las organizaciones. Y nos encanta la charla, Pepe, pero ya tenemos que ir cerrando. Nos gustaría hacerte la última pregunta. Si el día de hoy un director general o un director de recursos humanos te está escuchando, ¿cuáles serían esas 3 acciones concretas que tú le dejarías, Pepe, a esta persona para que pueda eliminar barreras reales en los próximos 90 días? Creo que replicar un poco lo que decía hace rato de contar con estos champions, con estos sponsors, como saber que tienes en tu equipo gente que te va a apoyar, no que lo va a hacer porque el director dijo o el CEO dijo. Yo lo he visto, yo lo he visto aquí en Monterrey, en otras ciudades. El CEO dice que quiere emplear gente con discapacidad. Nos pasó en una empresa transnacional. El director tiene un hijo con discapacidad visual y entonces giró la instrucción y no pasó nada. ¿Ok? Porque es una cosa más de la lista que te pidió tu jefe. Y la verdad es que si no contratas a una persona con discapacidad, no te van a correr. Eso es bien claro. Pero si incumples con otras cosas de la lista, muy probablemente sí. Entonces, buscar entre tu equipo quién se alinea contigo, quién se compromete contigo. Y voy a citar una vez más el caso de Siemens, cuando me decía,
esta persona de recursos humanos, es que mi equipo, yo ya estábamos como que, a ver, ya pintamos escuelas, ya sembramos árboles, pero el otro año la escuela la rayan y el árbol se seca, y así, ¿qué más hacemos? Y pues salió el tema de la discapacidad. Y nos gustó y nos comprometimos y nos alineamos. Entonces, creo que eso es lo primero. O sea, buscar si resuena con tu equipo. Segundo, hacer una auditoría, un diagnóstico de en dónde estamos con eso, en dónde estamos con el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Incluso hemos declarado esto. ¿A quién queremos llegar? Eso es bien importante, como decía hace rato, no comernos el pastel entero, sino escoger una rebanadita. ¿Por dónde queremos empezar? Empezar en pequeño. Entonces, hacer un diagnóstico de dónde está como esos nudos que tengo que destrabar para hacerlo. Voy a mencionar 4, perdón que me pase. El tercero sería buscar un socio confiable que te ayude. Porque es un tema, otra vez, que es muy desconocido, muy variado. Entonces, buscar una organización, una consultora, un consultor, alguien que te lo recomiende, oye, acércate con esta organización porque te van a ayudar. ¿Sí? Alguien que no me traiga más problemas, sino que me empiece a traer soluciones. Uh-huh. Y finalmente, un piloto, montar bien un piloto, ya sea a quién o a qué tipo de persona quisiera contratar. Ya tengo detectados puestos vacantes, ya tengo detectados roles, ya tengo detectados necesidades de adaptación, de accesibilidad. Encuentro 2 o 3 personas, me siento a conversar con ellos. Oye, ¿cómo sería? A ver, si yo te contrato para esto, ¿tú qué vas a necesitar? Y si yo te pido esto, ¿qué vas a hacer? Y si yo te pido esto otro, ¿qué vas a hacer? Ok, entonces vamos a hacer un piloto con 2, 3 talentos, bien armado, como les decía hace rato, con un programa de one-on-one, de seguimiento, desarrollo, capacitación, un correcto onboarding, una mentoría, y entonces sí, evaluar mis resultados. Entonces, esos serían como 4 pasos para empezar ya, ¿no? Buenísimo, espero que hayan tomado nota, queridos amigos. Pues, Pepe, agradecerte un montón, porque al final desbloqueas varios prejuicios, varias ideas que eventualmente pueden estar erradas, que tenemos en general sobre la inclusión con personas con discapacidad. Pudimos hablar de estas discapacidades de las empresas, de las barreras, pero ya también algunas soluciones que nos puedes poner sobre la mesa. Y bueno, como ustedes saben, queridos amigos, en Grow Together tenemos una práctica que ya llevan muchas de las temporadas. Y pues, oye, Héctor, antes de esa práctica, creo que hay 2 cosas que quisiera agregar nada más. Dale, perdóname, Juan, adelante. Sí, claro. Una es, además de agradecerte, Pepe, la verdad es que estuvo bien interesante y aprendiendo cosas nuevas y diferentes el día de hoy. Pues hay algunos comentarios de la gente, ¿no? Para compartírselos a Pepe. La gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Alita F. dice, gran líder, Pepe Macías. Saludos, Ale. Ricardo Tavares dice, comentario muy cierto, atinado y consciente cuando estabas hablando pues de estos temas, ¿no? Y luego también el mismo Ricardo dice, todos de algún modo pasaremos o hemos pasado por alguna discapacidad, ¿no? Entonces, y cierra con excelentes los 4 puntos de lo que nos estabas comentando. Entonces, pues esos son los comentarios hasta ahora, Pepe. Queríamos compartírtelos para, pues ahora sí que todos aquellos que nos están escuchando, pues ya saben que son bienvenidos a seguir comentando, a darle like, a comentar, a comentar o preguntar otras cosas que seguiríamos pendientes en redes sociales. Y lo otro es la práctica que hagamos de empezar esta temporada, Héctor. Nos falta que Pepe haga la pregunta, ¿no? Tú, Pepe, que nos pudieras ayudar con una pregunta hacia el siguiente invitado, ¿no? Que tendremos la próxima semana.
Platícanos cómo le has hecho para adoptar un hábito que te costó trabajo adoptar. Ok, platícanos cómo has Explícanos, adoptado. sí, cómo le has hecho para adoptar un hábito que te ha costado trabajo adoptar. Muy bien, muy buena pregunta, Pepe. Y ahora sí, Héctor, perdóname que te dejo con la práctica que tenemos ya de todas las temporadas. ¿A dónde nos vamos? Venga. Venga, vamos con el resumen. Y bien, queridos amigos, episodio 236, discapacidad y empresas, barreras y soluciones. Y tuvimos la fortuna de acompañarnos con Pepe Macías, un gran experto y que además vive en carne propia toda esta agenda de inclusión, pues a través de estas barreras y soluciones que mencionábamos. Y arrancábamos hablando justamente, queridos amigos, sobre la temática, pero miren, a colación, la pregunta que le dejaron a Pepe, pues tenía que ver con este tema de qué ha sido lo más complicado en su vida y cómo le ha hecho para enfrentarlo. Nos decía Pepe, mira, lo más complicado fue la etapa de entre la prepa y la universidad, porque si bien había sido cierto que había sido complicado vivir con discapacidad en las etapas de primaria, secundaria, el paso de la prepa a la universidad fue lo más complicado. Quizá los prejuicios que van madurando con la vida y no solamente con quienes me tocó convivir, sino desde mi propia persona, pues fue una situación complicada que me fue llevando inclusive, yo podría decir, decía Pepe, a una depresión. Y el tip, para poder darle la vuelta a esa depresión, el tip que nos compartía Pepe era justamente el poder canalizar esa depresión en alguna actividad que le permitiera salir de ese loop. Y él, pues, lo que hizo fue escribir sobre temas que le apasionaban, de cultura japonesa y otros temas que le gustaban, y pues obviamente esto le permitió salir de ese loop, ¿no? Y por otro lado, pues ya entrando en materia, empezábamos a platicar un poquito acerca de cómo empezábamos a conectar esta parte de la discapacidad. Y Pepe nos decía, miren, la discapacidad nos puede pasar a todos, eventualmente nos podemos enfrentar con esto. Si no es por un tema de nacimiento, es por algún tema de algún accidente o por temas relacionados con la salud, o simple y sencillamente por la vejez. Pero él nos decía, de pronto, dice, es curioso, pero se compara la discapacidad como con el hecho de morir, de perder la vida, porque mucha gente eventualmente prefiere morir que te dé una discapacidad. Y por ahí empezábamos a platicar un poquito, pues, de las alternativas que el organismo eventualmente podía presentar ante una discapacidad y cómo se podía adaptar y demás, pero Pepe nos decía, a ver, sí, pero no. O sea, de entrada, sí hay mecanismos que te permiten compensar, pero a final de cuentas también tiene que ver en cómo la persona que vive la discapacidad maneja la situación, porque el hecho de que te enfrentes a una situación de discapacidad y que el cuerpo puede adaptarse, también la decisión que toma la persona para enfrentar esa situación es clave de cómo lo vive y de cómo va ayudándose a sí misma a desarrollar estas habilidades para poder darle la vuelta a la situación. Y nos decía Pepe el ejemplo claro, a ver, yo al momento de estar tomando una clase o estar prestando atención a algo, pues no necesariamente me voy a distraer por lo que pues, está pasando por la ventana, pues, no lo veo, no me voy a dar cuenta. Pero a ver, no solamente el hecho de que la escucha la pueda desarrollar, también tengo que meterle tiempo a la atención, a estar desarrollando la memoria, a prestar atención a elementos finos y obviamente esto con el paso del tiempo se vuelve una habilidad que yo desarrolle. Entonces por ahí Pepe nos empezaba a desbloquear algunos elementos con estas creencias que podemos tener con respecto a las discapacidades, pero que eventualmente pues tenemos que entrar a un proceso de desarrollo y no solamente a vivirlo o pensar que todo el mundo lo vive de manera similar. Un poquito profundizando sobre los temas, nos empezaba a platicar Pepe un poco cómo se vive este tema de la inclusión en las organizaciones. Y nos decía, miren, hay una inclusión dentro de las organizaciones que puede ser declarada. Aquí somos incluyentes. Lo hacemos público, están las políticas, pero no necesariamente se vive de manera tangible en la experiencia cuando ya volteas a ver a la organización y pues nos decía Pepe, no necesariamente tienes a gente con discapacidad trabajando ahí. O la persona que está trabajando con discapacidad no necesariamente tiene las condiciones necesarias
para poder llevar a cabo el desempeño de su trabajo con las condiciones requeridas para el mismo. Entonces, de pronto se declara, pero se simula, se declara, pero no se generan las condiciones. Entonces vemos procesos de atracción en las que dicen, sí, aquí están, necesitamos o queremos gente con discapacidad, pero al momento que entro a su página de internet, no existe la compatibilidad de quien programó la página con estas aplicaciones o herramientas de voz que me permite interactuar con la tecnología, y pues entonces me aparece, en lugar de que diga aquí, es un botón para enviar información, es un botón para acceder a una encuesta, o es un botón, solamente me aparece como botón. Entonces, el hecho de que los primeros approaches con las organizaciones que no van cuidando el ecosistema completo, pues te va hablando de manera muy tangible si realmente solo está declarado en una parte de su política o en su declaración pública como organización, o si realmente está invirtiendo tiempo en poder conectar con ese ecosistema que mencionamos. Entonces, y como ese vimos un montón de ejemplos psicométricos en los que te dicen, oye, pues, elige las imágenes, a ver, pues si no es posible, ¿cómo voy a elegir? O tienes tanto tiempo cuando eventualmente la herramienta no está para poder contestar el psicométrico con base en un tiempo limitado, cuando el ecosistema completo de la prueba no está hecha para personas con discapacidad visual, ¿no? Entonces, obviamente le entramos en ese doble clic a darle estos elementos que eventualmente pues nos hablan de un ecosistema que no está preparado. Inclusive hasta las entrevistas cara a cara, nos decía Pepe, o sea, no necesariamente la persona quien recibe, a quien va a vivir la entrevista está preparado, o inclusive Pepe decía, y es de ida y vuelta, no necesariamente quien se acerca a buscar el trabajo y a presentar esa entrevista está preparado para lo mismo. Entonces ya de ahí, pues Pepe nos fue llevando un poco para entender cuáles son las cosas que eventualmente se tienen que hacer para lograr que las empresas cada vez liberen estas barreras y puedan generar condiciones para que las personas con discapacidad puedan estar incluidas dentro de estos escenarios de trabajo. Y decía Pepe, miren, lo primero es tener una intención real, ¿no? Y una vez que dices, si lo declaras y además ya lo tienes sobre la mesa, pues el siguiente punto es informarnos, preguntarle a las personas con discapacidad cuáles son esos mínimos indispensables que la empresa tiene que generar para que ellos puedan vivir trabajando dentro de estos entornos con las necesidades básicas y las comodidades requeridas para que ellos puedan trabajar. Nos daba el caso de su esposa, ¿no? Nos decía Pepe, miren, ella también vive con discapacidad visual. Cuando le invitan a trabajar, la persona también tenía una discapacidad, y obviamente, pues viviéndolo, ya tenías a un patrocinador que hacía que las cosas sucedieran en relación a las condiciones para trabajar. Entonces, no solamente es tener a alguien que tenga la intención, sino más bien garantizar que haya alguien que pueda dar ese drive, que pueda acompañar el proceso, que vaya generando los habilitadores que parten de la información, pero que generan un ecosistema completo. Y a manera de anécdota, decíamos con Pepe, oye, de pronto decimos que somos incluyentes, tengo un cajero automático de estos para sacar dinero, que efectivamente tiene las letras en braille, las teclas en braille, pero en el momento que vamos a transaccionar no los puedo usar porque pues la pantalla no tiene estos habilitadores para poder saber qué es lo que viene ahí. Y como tal, nos decía Pepe, además las discapacidades son muy variables. Puedes tener un porcentaje de la población con discapacidad visual, pero los que realmente no ven nada, son apenas, perdón Pepe si no capturé bien el dato, pero me parece haber escuchado el 5% de la población. Pero al final de cuentas tenemos gente que eventualmente tiene otras tonalidades de discapacidad visual, y eventualmente pues esa variabilidad pues requiere que el ecosistema piense en todas esas variables. Entonces, a ver, hay que empezar en pequeño, nos decía Pepe. Primero es intención, después es acotar, después es acompañar e ir construyendo los elementos para que las personas puedan estar trabajando en un entorno con estos habilitadores, ¿no? Y hay que quitar algunos mitos del proceso, ¿no? Empecemos hablando de la comunicación. Hay que hacerlo efectivamente, proactivamente, curiosamente, para garantizar que estas condiciones se vayan dando. Empezando por comunicación, pero después de ahí con un onboarding inverso, que el equipo realmente pueda quitar esos tabús del medio, que realmente a lo mejor a partir de la broma y el chascarrillo, desde el humor, nos decía Pepe, pues ir
quitando esos mitos que permitan o faciliten la interacción entre las personas con discapacidad y las personas que se encuentran en un entorno de trabajo, y ir eliminando esas barreras de ida y de vuelta de ambas partes. Me encantó que Pepe fue muy puntual en que esto, para poder resolverlo, se necesitan dos para bailar tango, tanto la persona que trae la discapacidad como quien adapta o adopta a estas personas en un entorno de trabajo. Y por ahí, por la inserción de tecnología, nos decía Pepe, plataformas como Be My Eyes, entre otras, que pueden facilitar el proceso, y pues obviamente es parte de generar estos mecanismos de inclusión a través de ecosistemas que lo faciliten. Y para cerrar, Pepe nos decía, a ver, si yo tuviera que dar tips a CEOs o directores de recursos humanos para que puedan implementar esto a la de ya, yo les diría, hay 4 puntos, ¿no? El primero, obviamente, es buscar que resuene este reto contigo y con tu equipo, que realmente quieran hacerlo. Una vez que lo hacen hagamos un diagnóstico que nos diga dónde estamos parados, definir qué queremos lograr, por dónde queremos comenzar y empezar a poner pies en polvorosa, ¿no? Después, el tercero es buscar un socio confiable que te ayude. A ver, si no eres experto y no tienes expertise, bueno, pues tráete a alguien que sepa, algún consultor que te ayude a habilitar el entorno, que te haga un plan de trabajo completo, concreto, de lo menos a lo más, y que te acompañe en el proceso, ¿no? Y una vez que ya lo definiste, Pepe, me encantó que nos dijo, no sé cómo en el mundo, a ver, empiecen con un piloto, móntenlo bien, testen, aprendan, mejoren, y en la medida que vaya sucediendo esto, habiliten todo su proceso con onboarding, capacitación, mentoría, evaluación de resultados, incrementar la plantilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí enfrente de la mesa, cerramos con esa conclusión, mi querido Pepe, pues el primer tema es voluntad, el segundo, intencionalidad, y el tercero es empezar a habilitar esto con un test and learn, con un piloto, para que puedas llevarlo a la realidad e ir desbloqueando los niveles de reto que trae esto para la sociedad, para las organizaciones y para las personas que viven con discapacidad. Hasta aquí nuestro resumen. Muy bien, Héctor, muy buen resumen. Pues Pepe, nuevamente, muchas gracias por tu participación el día de hoy. La verdad es que nos dejas muchos aprendizajes, nos quitas algunos prejuicios que teníamos, y creo que lo más importante es una intención real en pues, buscar cómo sí lograr que podamos incorporar a personas con alguna discapacidad a las organizaciones donde participamos. Muchas gracias a ustedes. Héctor, un 10 en escucha activa. Gran resumen. Y cierro nada más con esta frase que inspiró la organización en la cual colaboro, que se llama Diálogo en la Oscuridad, que decía que la única forma de aprender es a través del encuentro. Y eso nos guía a nosotros en la organización. Y nuestra teoría es, la inclusión pasa porque no nos encontramos. Ustedes como personas sin discapacidad y yo como persona con discapacidad, ¿dónde nos vamos a encontrar? Es bien difícil, y les agradezco mucho por crear este espacio donde ustedes y nosotros nos pudimos encontrar para hablar sobre estos temas, y ojalá haya más espacios porque hay mucho que hablar y reflexionar. Seguro, Pepe. Y que sea la primera de varias, además. Claro que sí. Un placer. Muchas gracias a todos. Pepe, ¿algún lugar donde te pueda encontrar la audiencia, algún medio de comunicación contigo que nos quieras compartir? Sí, en LinkedIn estoy como Pepe Macías, así tal cual, y en el resto de redes sociales, en Diálogo en la Oscuridad Monterrey, en Facebook, en Instagram, también en LinkedIn, por ahí se pueden comunicar conmigo. Muy bien, pues ya tienen dónde conectar con Pepe. Pepe, nuevamente muchas gracias. Recuerden, amigos, darle like, compartirlo y buscar a Pepe Macías para que pues los pueda orientar, ayudar a realmente incorporar a personas con discapacidad en sus organizaciones. Les mandamos un fuerte abrazo, excelente noche, Pepe, muchísimas gracias y que haya éxito. Hasta la próxima. ¿Y bien, qué vas a hacer por ti? Grow Together MX, desaprende y transfórmate. Recuerda seguirnos en redes sociales, darle like, compartirlo. Y nos vemos en la próxima.